Bienvenido a Mitos Sellados, donde las historias despiertan y el misterio habla en voz baja. La madrugada caía como un velo sobre el pequeño pueblo de San Álamo, perdido entre montañas cubiertas de niebla y árboles altos que parecían susurrar cuando el viento pasaba entre sus ramas. El silencio era espeso, como si algo más allá del tiempo vigilara desde los límites del bosque, más allá del río. Martín regresaba a pie desde la casa de su abuelo, cruzando por el viejo camino de tierra que bordeaba el río San Juan. Llevaba en la mochila un par de herramientas, linternas, y una radio pequeña que no lograba captar más que estática. En el pueblo, todos sabían que a esas horas nadie debía andar cerca del agua, especialmente durante los días en que la luna llena brillaba sin nubes que la cubrieran. Pero Martín, terco y práctico, no creía en esas advertencias que pasaban de generación en generación como cuentos para asustar a los niños. La bruma comenzó a espesarse cuando cruzaba el puente de madera. La linterna titiló una vez, y luego volvió a encenderse. El sonido del agua era suave, como un susurro constante. Pero entonces, lo escuchó. Un lamento lejano, largo y quebrado, como si la misma noche llorara. No era grito, ni canto. Era un quejido húmedo, lleno de un dolor tan antiguo que parecía no tener origen. Se detuvo. Su respiración se volvió lenta. Miró a su alrededor. Solo la niebla. Solo los árboles. Solo el río. El lamento se repitió, más cerca esta vez. Como si la voz viniera desde el agua misma, o desde las sombras entre los sauces. ¿Dónde están mis hijos? Martín sintió como se le erizaba la piel. No era una voz humana. Era algo más, profundo. Como si no saliera de una garganta, sino del aire mismo. Intentó acelerar el paso, pero sus botas tropezaban con las piedras mojadas. El farol volvió a fallar. Por un instante, quedó completamente a oscuras. Y allí, en medio de la bruma, la vio. Una figura blanca, delgada, con el cabello tan largo y negro que parecía flotar. No se le veía el rostro. Estaba parada sobre el agua, pero no se hundía. Su vestido ondeaba suavemente, como si el viento solo soplara para ella. Sus brazos colgaban a los lados, inmóviles, hasta que lentamente los alzó hacia él. «Mis hijos. ¿Tú los has visto?» Martín no podía moverse. El mundo entero pareció detenerse. El río dejó de fluir. Los árboles se quedaron quietos. Incluso su corazón parecía latir más lento. Solo los ojos de aquella mujer brillaban débilmente desde la sombra de su rostro oculto. Entonces, comenzó a llorar. Un llanto largo, grave, tan desgarrador que el aire se volvió más frío. Las lágrimas no caían al suelo, flotaban. Cada sollozo era un golpe invisible en el pecho de Martín. Sintió que algo tiraba de él, no físicamente, sino dentro de su mente. Una tristeza inmensa lo invadió, como si toda esperanza se hubiera ido. Quiso correr. Quiso gritar. Pero su cuerpo no le respondía. La mujer dio un paso. Luego otro. Pero no hacía ruido. No tocaba el suelo. Su presencia era como humo. Como una promesa rota. De pronto, una voz suave rompió el hechizo. La radio de su mochila se encendió sola. Entre la estática, una melodía infantil sonaba, como una canción de cuna. La mujer se detuvo. Giró lentamente la cabeza, como si reconociera aquella melodía. Un segundo después, desapareció. No se desvaneció ni se esfumó, simplemente dejó de estar. Martín cayó al suelo, jadeando, empapado en sudor frío. El río volvió a fluir. El farol se encendió por sí solo. Y el silencio regresó. Desde esa noche, algo lo acompaña. A veces, cuando camina cerca del agua, escucha sollozos entre el viento. Ve reflejos que no le pertenecen. Y hay noches en las que, al cerrar los ojos, la ve, de pie junto a su cama, sin rostro, susurrando entre lágrimas. «No llores por mí, lloro por ti». El aire de la noche era denso y silencioso en el pequeño pueblo de Valle Oscuro. Las farolas parpadeaban con una luz amarilla tenue, apenas suficiente para iluminar las calles vacías y los árboles cuyas ramas se agitaban como dedos huesudos bajo el viento. Los niños ya estaban en casa, y los adultos cerraban puertas con llave y echaban miradas nerviosas a las ventanas. Pero en el límite del pueblo, donde el bosque comenzaba a engullir las últimas casas,
corría un viejo camino de tierra que nadie transitaba después del anochecer. Allí, las leyendas eran más que historias para asustar a los más pequeños. Había una figura que se mencionaba en susurros: el hombre del saco. Se decía que era una sombra que se escondía en la oscuridad, esperando a los niños que se quedaban fuera de noche para atraparlos y llevarlos lejos en un saco negro, desapareciendo para siempre. Nadie sabía cómo lucía realmente, porque nadie volvía a verlo. Solo quedaban susurros, pequeños juguetes olvidados, y un miedo palpable que calaba hasta los huesos. Carlos, un joven incrédulo, decidió una noche desafiar la leyenda. Quería demostrar que todo era un invento para asustar. Caminó con su linterna por el viejo camino, la luz amarillenta cortando la oscuridad en pequeños círculos. La bruma comenzaba a aparecer, y el viento hacía crujir las hojas secas que cubrían el suelo. A medida que avanzaba, sintió que algo no estaba bien. El silencio se volvió pesado, denso, como si la misma oscuridad se cerrara sobre él. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Quedó sumergido en la oscuridad total, solo el latido acelerado de su corazón era audible. Un sonido suave, casi imperceptible, comenzó a crecer, un roce de tela, un susurro arrastrado, un suspiro que parecía venir de todas partes y ninguna a la vez. Carlos encendió la linterna con manos temblorosas, pero lo que vio hizo que el aire se le congelara en los pulmones. Del borde del haz de luz surgió una figura alta, cubierta con un saco grueso y roto. Sus ojos no se veían, solo un vacío oscuro debajo de una capucha raída. Su cuerpo se movía con una lentitud deliberada, como una sombra que arrastra los pies. En sus manos, un saco negro que parecía moverse, como si algo vivo estuviera dentro. Carlos quiso correr, pero sus piernas no respondían. La figura avanzó un paso, luego otro, y el saco emitió un sonido húmedo y áspero, como un llanto apagado. La oscuridad se volvió más densa, envolviéndolo como una neblina espesa. El hombre del saco habló entonces, con una voz que parecía salir de la tierra misma, un susurro grave y profundo. Los niños que no escuchan, terminan en mi saco. El joven sintió una mano invisible que lo empujaba hacia adelante, hacia el saco que se abría lentamente. Un frío intenso le recorrió la espalda y su visión se nubló. Pero justo cuando estaba a punto de ser atrapado, un grito salió de su garganta. La linterna volvió a encenderse, y la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Carlos corrió sin mirar atrás hasta llegar a su casa, cerrando puertas y ventanas con desesperación. Sabía que no era solo una leyenda. El hombre del saco existía, y esa noche le había dejado una advertencia que jamás olvidaría. Desde entonces, cada vez que el viento sopla en el viejo camino, se escuchan susurros, como un saco arrastrándose entre las hojas. Y algunos niños aseguran que, si no se portan bien, pueden sentir una mirada vacía que los observa desde la oscuridad, esperando el momento justo para aparecer. La noche había caído hacía horas cuando Elena se sentó frente a su ordenador, decidida a explorar un poco más allá de los límites convencionales de la red. No era una hacker, ni una experta en seguridad digital, solo una curiosa que había oído hablar de la Deep Web como un lugar donde se escondían secretos prohibidos, datos que nadie quería que salieran a la luz. Con cuidado, abrió el navegador especial y comenzó a teclear direcciones que había conseguido a través de foros olvidados. La pantalla, oscura y minimalista, reflejaba sus ojos entrecerrados, mientras la lluvia tamborileaba contra la ventana detrás de ella, cada gota marcando el pulso de la noche. Después de navegar por varios enlaces sin sentido, llegó a uno diferente. Su nombre era sencillo, pero amenazante: el archivo prohibido. Al entrar, la página se cargó lentamente, como si el servidor dudara en revelar lo que contenía. El fondo negro estaba salpicado con líneas de texto blanco, algunos códigos, otros nombres, fechas y una lista interminable de archivos. Elena sintió un escalofrío al notar que la fecha más reciente era la de ese mismo día, algo que no encajaba en ese sitio donde todo parecía detenido en el tiempo. Sin embargo, su curiosidad pudo más. Seleccionó uno de los archivos con un nombre críptico y esperó. El archivo abrió un vídeo. La imagen era borrosa al principio, pero lentamente se enfocó en un cuarto desordenado y oscuro, iluminado solo por la luz amarillenta de una lámpara vieja. En la esquina, una figura se movía con lentitud, con la cabeza agachada y el cuerpo rígido, casi inhumano. No había sonido al principio, solo el leve zumbido del vídeo. De pronto, la figura levantó la cabeza y, aunque su rostro era imposible de distinguir,
sus ojos vacíos parecían mirarla directamente. Elena sintió como si un peso invisible se posara sobre sus hombros. Un susurro se coló por los altavoces, un murmullo apenas audible que parecía decir, no deberías estar aquí. El frío en la habitación aumentó. Las sombras a su alrededor comenzaron a danzar al ritmo de un viento que no sentía. El cursor del ratón se movió solo, desplazándose por la lista de archivos, como si algo dentro del ordenador quisiera mostrarle más. De repente, la pantalla cambió. Ya no era un vídeo, sino una transmisión en vivo. El mismo cuarto oscuro, la figura estaba más cerca, pero ahora su rostro era visible, desfigurado, una mezcla de dolor y horror que congelaba la sangre. La figura levantó la mano lentamente, señalando hacia la cámara. En ese instante, la luz de la lámpara parpadeó y se apagó. Elena quiso cerrar la página, apagar el ordenador, huir. Pero la pantalla permaneció encendida, mostrando un fondo negro con un único mensaje: nos has encontrado. Ahora te buscamos. Un golpe fuerte resonó en la puerta de su habitación. Luego otro, más insistente. El corazón de Elena latía desbocado. El susurro, antes apenas audible, ahora era un grito interior que no podía silenciar. Sintió una presencia detrás de ella. Se giró, pero no había nadie. Sin embargo, algo había cambiado. El archivo prohibido no era solo un lugar virtual. Era una trampa. Una puerta abierta a un abismo invisible donde la realidad se mezclaba con la pesadilla. Y Elena entendió que, a veces, buscar respuestas solo invita a las preguntas más oscuras y peligrosas. Era una noche fría y silenciosa en el barrio viejo de la ciudad, donde las casas antiguas parecían susurrar secretos detrás de ventanas empañadas y cortinas gastadas. En una de esas casas, Ana y sus amigos se reunieron para desafiar la leyenda de Bloody Mary, esa figura que, según decían, aparecía si la invocabas frente a un espejo en la oscuridad. El reloj marcaba la medianoche, y las luces habían sido apagadas, dejando solo el reflejo de las velas parpadeantes que Ana había colocado cuidadosamente alrededor del baño. El aire estaba cargado de una mezcla de emoción y miedo, un silencio expectante que hacía que hasta el más pequeño sonido se sintiera como un latido del corazón. Ana se acercó al espejo grande, cuyos bordes antiguos estaban decorados con tallados de hojas marchitas. La superficie estaba limpia, pero tenía algo extraño, como si la luz de las velas se retorciera al rozar el vidrio. Sus amigos estaban detrás, casi inmóviles, conteniendo la respiración. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, repitió Ana con voz baja y temblorosa. La frase se pronunciaba con cuidado, como si cada palabra fuera una llave que podía abrir una puerta prohibida. Al principio, no pasó nada. El espejo solo devolvía la imagen de Ana, su rostro pálido y ojos brillantes por la tensión. Pero luego, lentamente, el reflejo comenzó a cambiar. Una sombra apareció detrás de ella, borrosa y distorsionada, como si la propia oscuridad se arrastrara dentro del cristal. El rostro que se formó en el espejo no era el de Ana. Era un rostro que parecía hecho de sangre seca, con ojos huecos que parecían absorber la luz y una boca torcida en una sonrisa siniestra. Su cabello era una maraña oscura, empapada en sombras que se movían con vida propia. Ana sintió como el frío se extendía desde sus manos hasta el resto de su cuerpo, paralizándola. La figura del espejo comenzó a acercarse, saliendo poco a poco del cristal, como si quisiera atravesar la barrera entre dos mundos. Los amigos comenzaron a gritar, pero Ana estaba hipnotizada, atrapada en la mirada vacía de Bloody Mary. La figura extendió una mano manchada de sangre y tocó el vidrio, haciendo que éste vibrara con un sonido agudo y penetrante. Entonces, el espejo se rompió en 1000 pedazos de repente, llenando la habitación de cristales brillantes y fragmentos de oscuridad. La luz de las velas se apagó y un grito aterrador retumbó en la casa, un sonido que parecía venir de otro lugar, más allá del tiempo. Cuando las luces volvieron, Ana estaba sola frente al espejo roto, temblando, con la piel pálida y la mirada perdida. Sus amigos habían desaparecido. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Ana igual. Decía que cada vez que miraba un espejo, podía sentir a Bloody Mary observándola, esperando el momento para salir otra vez. Y en noches sin luna, algunos vecinos aseguran escuchar susurros y golpes suaves contra los cristales, como si la oscuridad intentara atravesar el reflejo. Dale me gusta y suscríbete para más, que eso me ayuda.